Buenas tardes a todos, soy Hugo Uchima, espero que estén disfrutando mucho del curso y quiero aprovechar también para agradecer a doctores Bargalló, al doctor Mata, aquí a Tony también y a Roberto por la coordinación. Y vamos a revisar ahora el tema del POEM, técnicas, indicaciones, resultados y complicaciones. Primero vamos a hablar de la acalasia. La acalasia es una enfermedad benigna, infrecuente, incurable, pero es tratable, ¿vale? Tiene una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, con lo cual, bueno, según eso, pues cada uno irá calculando la incidencia más o menos de casos que pueda tener en su área de referencia. Pues hay un problema con la acalasia, y es que, como comentaba al inicio, es una enfermedad que no tiene cura, ¿vale? Es una enfermedad crónica, hay alguna alteración en la inervación, muchas veces no se sabe cuál es la causa, pero esto se traduce en una alteración de la motilidad esofágica que sí que podemos tratar mediante tratamientos endoscópicos o quirúrgicos, y que el POEM se ha establecido como uno de los tratamientos de primera línea, y es lo que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Pero como es una enfermedad crónica, aunque la tratemos por cualquier técnica, necesita un seguimiento a largo plazo, porque la motilidad esofágica estará alterada de forma crónica a pesar de que hagamos la intervención. Vamos a hablar entonces del POEM esofágico, porque ahora el POEM lo podemos hacer en prácticamente cualquier parte del tubo digestivo, casi, y en el esófago lo podremos aplicar tanto para la acalasia como para otros trastornos motores no acalásicos, y también para los divertículos esofágicos epifrénicos, así como el Senker. Hay una guía europea reciente también que se está posicionando con este tema del POEM, pero deja abierto y libre a criterio, según la experiencia de cada centro, cuándo utilizar el POEM, cuándo el Heller, cuándo la dilatación, cuándo decidir a qué pacientes proponer uno de estos tratamientos, ¿vale? Así que no me voy a detener mucho en las recomendaciones, pero lo pueden revisar en la guía europea. Otra cosa que quiero comentar es que prácticamente se puede aplicar el POEM en cualquier rango de edad, en los dos extremos de la vida casi. De hecho, los primeros casos de la serie de INOU ya incluye algún menor de 3 años y algún mayor de 89 años. Luego ya hay algún estudio en octogenarios y más allá, en los que se ha visto que hay un perfil de seguridad adecuado que nos permitiría aplicar esta técnica también en los rangos límites de edad. Y aparte de los rangos límite de edad, pues hablábamos de las indicaciones, porque la acalasia, tanto la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que se pueden tratar y que tienen un resultado de eficacia superior al 90% con el POEM, pues también se pueden extender y extrapolar a otros trastornos motores esofágicos, no acalásicos, que no tenían hasta ahora o hasta hace unos años una alternativa terapéutica. Ninguna intervención tenía buenos resultados como para plantearlos de forma sistemática, pero con un estudio clínico manométrico y explicando bien al paciente, se puede plantear también en la obstrucción al flujo, en el espasmo esofágico distal, incluso en el jackhammer. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas, y eso implica que primero el tratamiento no tiene la misma eficacia que para la acalasia, no supera el 90-95%, puede quedar igual alrededor de un 80%, que ya es. Y tenemos que descartar que no haya, por ejemplo, un reflujo subyacente, ¿no? Entonces, en estos casos sí que hay que hacer un estudio manométrico, descartar que no haya un reflujo subyacente como causa de ese trastorno motor no acalásico. Y cuando vemos que se comienza a comportar como una acalasia, pues se puede plantear el POEM. Lo que nosotros hemos comenzado a hacer en nuestro centro desde hace un tiempo, pero aún falta evidencia al respecto, es hacer una terapia puente con Botox. Pero bueno, esto es discutible, y es verdad que bueno, es algo que aún hay que ver si puede jugar un rol o no en la indicación como respuesta terapéutica para seleccionar pacientes que puedan ser candidatos al POEM en trastornos no acalásicos. Los divertículos también se pueden tratar de forma clásica, primero por septotomía endoscópica, que es lo que ya describieron en los años 90 con un needle knife o cualquier bisturí, haciendo una incisión en el septo o tabique del divertículo de Senker, por ejemplo, para que comunique hacia el esófago, haciendo una diverticulotomía.
pues se ha hecho una modificación también con el POEM, tanto en el divertículo esofágico como en el divertículo epifrénico, en el cual, haciendo bien la incisión directamente sobre el septo en el Senker, o haciendo un POEM en el que tunelizas también la vertiente diverticular exponiendo el tabique del divertículo epifrénico, pues puedes cortar también este septo muscular, que en el caso del Senker tiene también degeneración fibroadiposa, y comunicar el divertículo con la luz. De hecho, hay un metaanálisis ya, porque todo esto se basa en series de casos. No hay ningún ensayo clínico aleatorizado aún que haya mostrado superioridad del POEM para estos casos. Pero parece que podría ser más eficaz que la septotomía clásica, es decir, la diverticulotomía clásica que hacíamos antes, en los divertículos tanto de Senker como no Senker, básicamente los epifrénicos, con similares complicaciones, duración del procedimiento y misma necesidad de hospitalización, según este metaanálisis del 2021. Ahora dependerá pues, de cada centro y la experiencia, la toma de decisiones en cuanto, por ejemplo, en el divertículo de Senker, cuando hacer el POEM, que por ejemplo si es un espacio muy pequeñito, un divertículo muy pequeño, y tienes poco espacio para cortar el tabique, pues igual por seguridad quizás un POEM pueda asegurarte más el éxito sin riesgo de que quede un agujero grande que no una septotomía clásica, ¿no? Pero faltan aún ensayos aleatorizados que comparen técnicas. Vamos a hablar ahora de la parte del estudio, ¿vale? Vamos a comentar rápidamente cómo hacer el estudio, que es básicamente una endoscopia, la manometría, el preoperatorio, porque esto hay que hacerlo con anestesia general, y la profilaxis antibiótica para el procedimiento. Sobre la profilaxis antibiótica, comentar que tampoco queda claro cuál debe ser la duración de la pauta, al menos que haya una dosis periprocedimiento. Nosotros de momento, una temporada estábamos poniendo periprocedimiento solo, la verdad es que no tenemos, hasta ahora yo creo que ningún grupo ha tenido ninguna complicación de infección por falta de profilaxis o por profilaxis corta, con lo cual posiblemente no haya mayor diferencia. Nosotros comenzamos con solo dosis periprocedimiento. Ahora es verdad que la alargamos porque hay algunos grupos que mantienen gran volumen que siguen poniendo por 5 o 7 días, pero probablemente esto, cuando se demuestre que con una periprocedimiento o 24 o 72 horas es suficiente, pues seguramente cambiaremos nuestra práctica clínica. Lo que sí se ha retirado ya de las recomendaciones es hacer una instilación de gentamicina o antibióticos en el túnel, que era lo que hacía Inouye inicialmente. Esto no ha demostrado, no aporta nada al procedimiento, ¿vale? Entonces, el estudio PREPOEM también debe incluir los antecedentes médico-quirúrgicos, medicación habitual, antitrombóticos, por ejemplo, o clínica de broncoaspiraciones continuas, neumonías recientes, etc. Exploración de la boca, que no tenga una boca séptica, que es al final ahí por donde pueden entrar también todos los gérmenes al túnel. Utilizar el score de Eckardt para evaluar la intensidad de la enfermedad y compararla con los resultados post. La endoscopia, ver que no haya la mala suerte de que haya alguna lesión esofágica específica, como un carcinoma escamoso que alguna vez encontramos, muy rara vez, pero alguna vez encontramos en el esófago acalásico. La manometría de alta resolución con impedanciometría idealmente, esofagograma minutado con la retención de bario al minuto y a los 5 minutos si es que es posible. Y en muy raros casos considerar una eco, un TAC, sobre todo si hay una clínica tórpida que podría hacer sospechar que no sea una pseudoacalasia secundaria a alguna otra patología que pueda ser alguna compresión, por ejemplo. Tener también los materiales, el endoscopio, puedes usar el endoscopio con canal terapéutico, nosotros usamos el endoscopio estándar. Si tenemos el de Near Focus ya nos gusta usar para ver bien los planos con Near Focus o con un poco de magnificación, por ejemplo, pero bueno, se puede usar también el canal terapéutico estándar, con óptica estándar, quería decir. El CO2 es obligatorio utilizar CO2. Hay que evitar usar aire y nosotros nos ha pasado de forma accidental tener el aire y el CO2 activos al mismo tiempo. Para esto estamos trabajando con checklist, pero aún así pueden haber accidentes. Hay a veces pantallas táctiles y nos ha pasado
que en la pantalla táctil de la torre de endoscopia se puede encender de forma accidental el aire. Entonces, si es que tienen alguna pantalla táctil que sea muy sensible, hay mecanismos también para bloquearla, ¿vale? Esto hay que consultarlo para que no les pase esto. Tener los bisturís que uno prefiera, el híbrido o el triángulo tip knife, por ejemplo, son los más habituales. Capuchones tienen cónicos y rectos, nosotros en nuestra práctica usamos el recto corto. La aguja de inyección y una solución submucosa también a gustos del operador. Nosotros utilizamos suero con un color muy clarito, como el que está aquí en la foto. Mientras más clarito, a nosotros nos gusta más para poder ver los vasos, pero hay quien puede optar por un color un poquito más oscuro para tener claro cuál es el plano de disección. Las pinzas hemostáticas raras veces las vamos a utilizar, ¿vale? Pero es bueno tenerlo porque a veces, sobre todo en la vertiente gástrica, podemos encontrar vasos de gran calibre. Para el cierre, generalmente clips, suturas o vesco, esto es excepcional y no hace falta. Y opcional también el endoscopio fino, sobre todo si quieren hacer transiluminación, que nosotros de rutina ya no lo hacemos, pero se puede utilizar. Y también tener a la mano, aunque es muy raro que lo vayan a requerir, un equipo de paracentesis para evacuar el capnoperitoneo que se podría generar, sobre todo, como nos ha pasado a nosotros en más de una ocasión, cuando accidentalmente ya no es un capnoperitoneo, sino es un neumoperitoneo, porque hay aire también durante el procedimiento, que esto hay que cuidar, hay que vigilar que no pase, ¿vale? Tener una jeringa de 10 para llenar con suero fisiológico y una aguja intramuscular para pinchar, como por ejemplo vemos aquí, ¿vale? Cuando hacemos el procedimiento tiene que haber una anestesia general, por eso hemos dicho que el preoperatorio es parte del workup para estos pacientes. Recomendar, si es que estamos por comenzar el programa de POEM en nuestro centro, hablar con anestesia, hacer una sesión o hablar al menos cada día hasta que se acostumbren con los que estarán en sala, no solo porque tienen que hacer una secuencia rápida de intubación por el riesgo de broncoaspiración intraprocedimiento, que también puede pasar y pasa, sino porque como nosotros usaremos CO2 y abriremos la muscular, es importante que haya PIP, una PIP positiva. Esto según lo que decida el equipo de anestesia, pero tienen que estar avisados. Lo hacemos habitualmente en decúbito supino para vigilar si hay un capno o un neumoperitoneo al final del procedimiento, que como les digo es bastante inusual, y lo que podemos hacer es monitorizar la presión pico y la presión plató de las vías respiratorias durante el procedimiento, que anestesia nos avise si hay alguna presión rara, sobre todo en pacientes EPOC o retenedores de CO2 es importante. Y en caso de que haya un neumo, que también es algo excepcional como comentaba, pues pinchar con una jeringa de 10, sin el émbolo por ejemplo, con un par o 3 o 5 cc de suero fisiológico y una aguja intramuscular para drenar el CO2 y así veremos cómo salen las burbujitas. Esto, toda la preparación, tener todo listo para hacer el POEM y luego hay que decidir la estrategia. Puede haber un abordaje anterior o posterior. Entonces hay dos diferencias importantes. El abordaje anterior, que es habitualmente las dos, pues puedes encontrarte con la aurícula izquierda como vemos aquí. El abordaje posterior, pues mira, si abrimos un poquito más nos encontramos con la columna, que probablemente pues sea mejor ver un espacio que mira hacia la pared posterior que no encontrarte con algo que está latiendo delante tuyo, ¿no? Entonces, de entrada, si vamos a comenzar con un programa de POEM, probablemente el acceso posterior pues podría ser más recomendable. Pero lo único que sabemos es que al menos en dos metaanálisis, uno de Enrique Rodríguez de Santiago, ya se ha visto que con 4 ensayos clínicos que se habían realizado comparando POEM anterior versus posterior, no había diferencias ni en respuesta clínica, ni en complicaciones, ni en el reflujo aparentemente, ¿vale? Entonces en la guía ESGE pues, se recomienda cualquiera de los dos abordajes. Tener referencias anatómicas, por ejemplo, tener en cuenta dónde está la impronta de la vértebra, dónde puede estar la impronta de la aorta y dónde puede estar la impronta del bronquio posterior izquierdo. Esto en un esófago que no esté muy dilatado. Cuando está muy dilatado, generalmente lo que tenemos es una prominencia vertebral muy grande, con un valle grande hacia el lado derecho habitualmente, que es donde habitualmente haríamos el POEM posterior, por aquí, y habitualmente pues por aquí haríamos el POEM anterior, ¿vale? Es importante ver también la dilatación que pueda tener el esófago, porque según donde vayamos a inyectar, se puede buclear un poco la punta del endoscopio y ser, por ejemplo, si el esófago está muy dilatado esta zona, el acceso anterior puede ser un poquito más difícil que el posterior aquí, o incluso el acceso hacia las 8.
La inspección lo hacemos con un capuchón para buscar áreas espásticas. Obviamente no tiene tanta fiabilidad porque es muy subjetivo, pero se suele ver un halo con un halo isquémico alrededor y estos vasitos comprimidos por el capuchón, ¿vale? Esto nos ayuda a veces a buscar pues, cuáles pueden ser las áreas más espásticas. Y luego hay que aprender bien la anatomía del espacio submucoso, ¿vale? Teniendo en cuenta que el esófago por suerte suele tener pocos vasos y los vasos gordos solemos encontrarlos más bien en el cardias, ¿vale? A excepción del esófago cervical donde sí que suelen haber algunos vasitos más. Es importante tener los puntos de referencia para el POEM, es decir, cuándo acabar el túnel. Quizás el punto crítico del POEM es hasta dónde llegar con el túnel y dónde acabar la miotomía. Por esto hay diferentes puntos de referencia. La distancia de incisivos, que es muy variable, un esófago dilatado no es fiable, pero bueno, ayuda como una referencia. La resistencia que uno puede notar y que uno puede ver en forma de estrechez que se sobrepasa habitualmente en la zona que por distancia suele ser la zona del esfínter, pues también nos puede orientar que igual al ver una zona estrecha que nos ofrece resistencia, que luego salimos a un espacio que se dilata más, pues mira, igual sí que es el final del esfínter, ¿no? Los vasos en empalizada se pueden ver hacia el flap mucoso, ¿vale? Si vemos hacia arriba del túnel, hacia el techo, a veces podemos ver los vasos en empalizada, que serían el final del esófago. Los vasos en forma de uso o spindle vessels son vasos gorditos como estos que vemos aquí, que son típicos del cardias, que suelen ser variables, a veces muy pequeñitos, a veces más gorditos, y en la misma persona muy finitos en la transición y engordándose un poquito cuando estamos entrando más en el cardias, ¿vale? Fibras internas longitudinales aberrantes a veces las encontramos al final también del túnel esofágico entrando a cardias, y a veces las encontramos, bueno, podemos verlas cuando tienen tratamientos previos como dilatación y tal, alguna fibra gruesa rara en medio del camino. Y luego, pues en retroversión intraluminal, ver el embombamiento, la coronación ensulada o la transiluminación con el doble endoscopio, el endoscopio pediátrico y el endoscopio estándar, uno en el túnel y uno en la luz esofágica, para ver dónde está la punta por transiluminación. Las capas musculares tenemos que estudiarlas. Básicamente en el Heller se hace una miotomía completa porque ellos van de fuera hacia adentro y cortan la longitudinal y la circular. Nosotros en el POEM podemos seleccionar y cortar solo la circular y dejar la capa más externa. En la guía, sin embargo, se recomienda de forma estándar a nivel de esfínter y cardias hacer un full thickness porque es lo que se demostró en el ensayo clínico de POEM versus Heller que fue un New England de 2019, que era un ensayo de no inferioridad en el que básicamente se hizo un full thickness a este nivel, ¿no? Pero la escuela japonesa comenta que hace una miotomía selectiva no solo en el esófago, sino también en el esfínter y en el cardias. Esto en el grupo español, que hay muchos profesores también presentes, queremos estudiar esto. Entonces esperamos que en un tiempo podamos saber también si con una miotomía selectiva en el esfínter y en el cardias es suficiente o hay que seguir recomendando una miotomía completa. Y sobre el cierre, nada, con los clips suele ser suficiente, ¿vale? Vamos a pasar luego algunos vídeos. Tener Apolo, Ovescos y tal está bien. En caso de alguna perforación grave, extensa, un stent totalmente cubierto puede ser la solución. Pero las complicaciones por suerte son raras, son bastante raras, es un procedimiento muy seguro. Esta era la experiencia china en 5 años, cuando ya llevaban en el 2016 1.680 pacientes tratados con un seguimiento en el que las complicaciones eran de alrededor del 3% y las complicaciones graves eran bastante raras. Lo que ellos describían era los defectos mucosos que se pueden ver en el cardias, ¿vale? Como un defecto full thickness, como estos agujeros de aquí abajo, estos dos, o unas manchas de coagulación blanquecina por el efecto de diatermia. Si es algo blanquecino, no hay ningún problema. Esto, bueno, se puede poner un clip allí, pero si es un full thickness, obviamente ahí hay que asegurar el cierre para evitar complicaciones debido a la comunicación con la cavidad que se está dejando.
Otra complicación que se está comenzando a ver, pero no es solo del POEM, sino es de hecho más frecuente en el Heller, es lo que llaman blowout myotomy, que es una especie de pseudodivertículo que se genera en la zona de miotomía previa, que puede ser secundario pues, a la resistencia, que puede ser bien por una aplicatura o por una miotomía incompleta. La solución, pues, liberar la presión. Por ejemplo, si es secundario a un POEM, pues habrá que extender la miotomía, ¿vale? Y sobre el reflujo aún hay mucho que investigar. De entrada, como recomendación que también está en la guía y que me gustaría transmitir es, primero que hay que hacer un seguimiento a los pacientes, tanto aunque hayan sido operados o tratados por otra técnica o por POEM, los pacientes no están curados, hay que hacerles un seguimiento por mucho tiempo y obviamente si hemos hecho un POEM, pues también evaluar el reflujo, que también puede aparecer con las otras técnicas. Y evaluar un reflujo porque a veces puede ser asintomático, no todos los pacientes lo notan, y en el caso de que haya clínica de reflujo, por ejemplo, algún grado de esofagitis, y en la guía europea ya lo ponen incluso con un grado A, pues plantear el tratamiento indefinido con IVPs, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para la prevención del reflujo post-POEM? Que es una complicación entre comillas a largo plazo, pero que por suerte casi siempre se puede resolver con IVPs. Pues aquí quería mostrarles en este vídeo una técnica que es discutible y luego les voy a mostrar un estudio que va en contra de esta técnica, pero que la quiero mostrar, es nuestra práctica actual. Básicamente estas fibras que son como un cabestrillo, que son las fibras que hacen el haz de His, que son las slim fibers, al contraerse angulan el His y son un mecanismo fisiológico antirreflujo. Cuando hacemos un POEM estándar las podemos cortar, por eso intentamos desviarnos de lo que veían ahí, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a mostrar nuestra técnica habitual de POEM. Estamos con un capuchón recto corto, hemos identificado la zona de mayor resistencia, la vemos en retroversión un minuto con insuflación máxima y vemos cómo abraza ahí el endoscopio. Hacemos la inyección y luego con el bisturí hacemos una pequeña ventanita aquí para entrar al espacio submucoso, luego abrimos el bisturí, hacemos la incisión mucosa de unos 11 milímetros más o menos, abrimos el espacio para socavando tejido para que pueda entrar el capuchón. Lo que quitamos es tejido conectivo para poder entrar bien luego y luego nada, fácilmente entramos, como ven aquí, esto es el capuchón, pues lo meteremos ahí dentro. A veces hay que hacer un giro de 180 grados, o a veces simplemente agachando un poquito la mirada del endoscopio es suficiente. Y aquí comenzamos la disección, ¿vale? Comenzaremos la tunelización hasta llegar a cardias. En el cardias seguimos la tunelización y muchas veces nosotros en nuestra serie, en el 70% de los casos, encontramos un primer vaso penetrante casi al acabar la zona de resistencia del esfínter. A la izquierda de ese vaso estarán las slim fibers, que son estas de aquí, ¿vale? Esas fibras oblicuas superficiales que ven aquí son las slim fibers, ¿vale? Este es el primer vaso penetrante. Y entonces lo que hacemos habitualmente es generamos un espacio aquí. Nos alarga un poquito el procedimiento. Si no quieren preservar el vaso también lo pueden coagular, pero nosotros si podemos preservarlo lo preservamos y más o menos a 1 centímetro, centímetro y medio hacia las 5 encontramos el segundo vaso penetrante, ¿vale? Las slim fibers van por este lado y nuestra área de tunelización es esta, ¿vale? Como ven aquí. Entonces nosotros al inicio, en unos casos comenzamos a hacer un estudio de estas fibras y vimos que en el 70% de los casos las encontrábamos, en el 30% encontrábamos al menos a veces un vaso o a veces ninguno. Y esto generalmente es porque iba hacia curvatura menor, como veían allí en la BOM. Luego comenzamos ya la miotomía y acabaremos la miotomía donde acaba el segundo vaso penetrante, ¿vale? Hacemos la miotomía en esófago siguiendo el espacio intermuscular, fibras longitudinales de la pared esofágica aquí y fibras circulares aquí. A partir de aquí pues podemos hacer una miotomía selectiva de forma fácil. Aquí hay dos opciones, miotomía de distal a proximal o de proximal a distal. Esto a preferencias del operador. Nosotros vamos de proximal a distal en este vídeo. Dejamos aquí el vaso penetrante y estamos haciendo ya una miotomía selectiva a nivel de esta zona que es donde está acabando el esfínter. Y aquí esto ya es cardias. Estos vasos son vasos penetrantes gástricos a nivel del cardias, ¿vale? Ahí seguiremos el área de la miotomía como ven aquí. Y vamos aquí fibra por fibra, como ven. Aquí están las fibras longitudinales y aquí están las fibras circulares. Entonces, como ven, estamos haciendo una miotomía selectiva a nivel del esfínter y del cardias, ¿vale? Esto es lo que sería, digamos, la escuela japonesa, que ellos solo tienen información prospectiva, no lo han comparado.
dejamos los vasos penetrantes aquí, hacemos una miotomía selectiva hasta donde acaba el segundo vaso penetrante, y nuestra práctica actual es, más que todo porque está en la guía, hasta no demostrar lo contrario, luego hacemos un repaso y dejamos solo la serosa expuesta, ¿vale? Porque en realidad la guía de momento lo que recomienda es una miotomía completa. ¿Cuál sería la ventaja de hacer una miotomía selectiva como estamos haciendo en este vídeo? Que esas fibras que dejamos ayuden al aclaramiento, estas fibras de aquí, que puedan ayudar al aclaramiento del reflujo con la recuperación posterior, ¿vale? En nuestra serie el 30% de los pacientes recuperan motilidad. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si esa motilidad funciona o no, ¿vale? Entonces el espacio que ven entre estas fibras es serosa y luego estos son las fibras longitudinales, algún vaso periesofágico que ven por ahí. Esta es la zona de la miotomía, ¿vale? Y luego cerramos con clips y hemos acabado el procedimiento. El cierre de los clips es muy sistemático, hay que hacer una tienda de campaña. El epitelio nunca va a pegar. Tanto para el cierre del POEM como para el cierre de una perforación hay que hacer tienda de campaña para que pegue el tejido conectivo con el tejido conectivo, ¿vale? Si se invagina, esto va a crear una fístula. A veces estos vasos penetrantes nos pasó que cuando los estudiamos pues a veces sangraban, a veces los coagulábamos. Actualmente intentamos no, no coagularlos para preservar la irrigación, sin ninguna evidencia tampoco. Pero bueno, podría ser más fisiológico dejar la irrigación del tejido, porque a veces encontramos algunas erosiones en el área del túnel que no sabemos si son por isquemia o si son por reflujo, ¿no? Y si son por isquemia, pues intentamos dejar los vasos, y si son por reflujo, pues igual es que esto no funciona, pero no lo sabemos, simplemente no lo sabemos. En este vídeo seguimos viendo las slim fibers que están aquí, ¿vale? Aquí estaba el primer vaso penetrante, aquí el segundo, ¿vale? Entonces, esto lo vimos en varios casos, ¿vale? Hicimos más de 20 casos que estuvimos estudiando esto y siempre se repetía el patrón, las slim fibers a la izquierda y los vasos penetrantes a la derecha. En este caso estamos haciendo un full thickness directamente y vemos ahí pues el peritoneo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sangra uno de estos vasos penetrantes de alto flujo en el POEM? Durante la época que lo estábamos estudiando los disecábamos muy bien, cosa que no hace falta, como ven aquí, porque pueden sangrar. A veces están las ramitas ahí que no las ven porque tienen un poquito de grasa y sangran con alto flujo, ¿vale? Son de los pocos casos en los que va a hacer falta una pinza hemostática. Entonces, como ven aquí, los slim fibers se alargan por detrás del segundo vaso. Por eso es que alargar mucho más el túnel más allá del segundo vaso también puede ser peligroso, porque en algún momento te vas a encontrar con las fibras slim, ¿vale? Esto era en nuestra corte que les comentaba, 23 casos, en el 70% encontramos los dos vasos penetrantes, en un 17% solo vimos lo que pensábamos que era un vaso, ¿vale? Y las slim fibers las buscamos activamente en 6 casos, ¿vale? Y el patrón siempre era el mismo, ¿vale? Estaban allí a la derecha los vasos penetrantes y luego las slim. Entonces la anatomía de esta zona se puede estudiar, ya la hemos estudiado, hace falta, no hace falta. ¿Cuál es el punto de referencia? Lo importante, los vasos penetrantes. En resumen, irse hacia las 3. Sin embargo, el POEM modificado que hacemos nosotros no sabemos si funciona. Para eso hay que hacer un ensayo clínico bien hecho. Y para hacer un ensayo clínico bien hecho, hace unos años nosotros presentamos junto con el grupo español a la ESGE una propuesta de estudio que lo que íbamos a hacer era estudiar una diferencia del 15% y nos salía una N de más de 200 pacientes. Este estudio es un estudio indio en el que buscaron una diferencia del 25% y habían 50 y pico pacientes por grupo, sin diferencias. No queda muy claro cómo hicieron la técnica, pero en uno hacían el POEM modificado y en el otro no, ¿vale? Por lo tanto, esto que les he explicado pues puede no ser de tanta ayuda, pero necesitamos aún más evidencia. Y ya para acabar, porque me estoy llegando el tiempo, me parece, quiero adelantar este vídeo. Quiero enseñarles lo que hacemos de rutina para ver que no nos pasemos de los 2 centímetros de miotomía, ¿vale? Nosotros ponemos una marca palpable, como ven aquí, en el bisturí. Y aquí estamos midiendo lo que son 2 centímetros, ¿vale? Lo voy a repetir para que lo vean bien. Entonces, a ver aquí. Primero hemos tunelizado,
¿vale? Hemos tunelizado, hemos llegado a la zona que creemos que es el final del túnel, en este caso nuestros vasos penetrantes, y lo que sabemos es si alargamos la zona de la hemitomía en Cardias de 3 centímetros o más, parece que aumenta el reflujo, y si nos quedamos cortos, pues igual luego vienen con un BOM o con una recurrencia clínica. Entonces dejamos un punto de referencia en nuestro bisturí, por ejemplo la punta blanca como veían aquí, punto de referencia, y hacemos una marca palpable por fuera que mida 2 centímetros. Esto lo hemos medido con regla, ¿vale? Ahí. Entonces con una regla hemos medido que esto mide 2 centímetros de ahí a ahí, con lo cual esto cuando llegue al final serán 2 centímetros, ¿vale? Lógicamente, si no tienen una regla, calculan lo que les mide cada pulpejo y más o menos con 2 dedos habitualmente pues llegaría a los 2 centímetros aprox. Y suele coincidir siempre con el segundo vaso penetrante. No sé por qué, pero está clavado. Entonces, eso es la forma en la que actualmente estamos acabando el túnel y comenzamos la miotomía. Luego, a la hora de hacer la miotomía, no he mostrado aquí, pero hacemos finalmente una retroversión con insuflación máxima para ver algo que le llamamos signo del surco, que es la depresión que se forma en la zona de miotomía, que suponemos que es el reflejo del defecto de pared provocado por la miotomía y que hemos constatado también por transiluminación. Hay otro ensayo clínico indio, y con esto también ya acabamos el tema de reflujo, es que parece que la aplicatura posterior, tipo el antiguo MUSE u otras técnicas similares actuales como el TIF, pues sí que reducen el reflujo. Lo que pasa es que aún hay que ver en qué pacientes habría que proponerlos y cuáles no, porque esto implica más costes al procedimiento, y solo un 5% son los pacientes que tienen un reflujo que puede dar problemas. Y nada, con esto acabo. Muchas gracias por su atención y a seguir disfrutando del curso. Hasta luego.